que está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí lo que vemos es que a Dios le gusta sorprender siempre a su pueblo fiel, con respuestas a las oraciones que exceden sobremanera cualquier cosa de lo que nosotros pudiéramos haber esperado o imaginado. Dice: y aquel, es decir, Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. El Señor tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Así que no se desanimen, ni se desilusionen, ni tengan contratiempos a lo largo del camino. No dejen ustedes de seguir fielmente a Dios y continúen creyendo que Él dará una respuesta mejor a sus oraciones de lo que nosotros pudiéramos imaginar o de lo que nosotros hubiéramos pensar. Esta carta de Pablo a los Efesios es dirigida a un grupo de creyentes enormemente ricos en Jesucristo, más ricos de lo que se pueda uno medir o imaginar, pero el problema era que seguían viviendo como mendigos. ¿Por qué? Porque estaban sumidos en una pobreza espiritual. Es cierto que el Señor, cuando habla aquí, dice: y a aquel, es decir, a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da en base a su poder, no nos da en base a lo que nosotros creemos humanamente, que es como Él se va a manifestar en nuestra vida, sino que nosotros no alcanzamos a dimensionar el tamaño de lo que es el poder de Dios. Un poder tan grande, un poder tan majestuoso, que nos sorprenderíamos o tal vez hasta nos desmayaríamos de ver la magnitud del tamaño de Dios. Entonces, vemos aquí cómo Pablo manda esta carta a los Efesios, que eran personas de una riqueza abundante, pero que espiritualmente vivían como mendigos, porque estaban sumidos precisamente en una pobreza espiritual. Seguían siendo ignorantes de su verdadera riqueza. Y así nosotros debemos entender cuál es la verdadera riqueza que hay en nosotros, la riqueza que Cristo ha sembrado en nuestros corazones, una riqueza que nos lleva a ir más allá y a mirar más allá de lo que nosotros podamos entender. Cuando dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, quiere decir que rebasa, se desborda la riqueza de lo que nosotros estamos pidiendo y lo que el Señor nos está mandando. Pero necesitamos entender que la riqueza primeramente que debemos tener es una riqueza espiritual, una riqueza que no se mide por el valor de los bienes materiales, es una riqueza que se mide por el valor que nosotros tenemos en nuestro corazón, por lo que nosotros valemos para el Señor. El Señor ha establecido un valor para cada uno de ustedes, un valor tan importante que es igual a la sangre que Jesús derramó en la cruz. Un valor que se estableció con la vida de Cristo, al morir en la cruz, al resucitar y al traer para nosotros una vida nueva, una vida llena precisamente de esa riqueza espiritual que nosotros debemos encontrar. Por eso, el Señor, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si nosotros tenemos peticiones al Señor, hay que creer que el Señor suple abundantemente, cuando nosotros verdaderamente estamos entregados a Él y podemos entender que permanecemos en Cristo.